Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Verso 1. ¿Puedo empezar? ¿Sí? Gracias, Alfredo. Última vez que lo digo, primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 1. Dice así: Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. El objeto, el utensilio más sagrado de todo Israel era el arca del pacto. El arca contenía, dentro del arca estaban
las tablas de la ley, estaba una medida del maná que Dios dio en el desierto, y también estaba la vara de Aarón, que reverdeció. El arca, el objeto, el utensilio más sagrado de todo Israel, estaba depositado en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, solo una vez al año, solo una persona, el sumo sacerdote, entraba y la rociaba en el día de la expiación con sangre. El Señor, en su palabra, por ejemplo, en Éxodo 4, había dado mandamientos concretos, precisos, de cómo construir el arca. Tenía que estar construida con madera de acacia y recubierta esa madera con oro, por fuera y por dentro. Dijo quién tenía que construir el arca, Belazael. Le dijo los materiales, le dijo las medidas y le dijo, cosa muy importante, que el arca en sus 4 extremos llevaría 4 anillos, 2 en cada lado, y que por esos anillos tenían que pasar unas varas, y que esas varas que pasaban por esos anillos servirían para que los levitas, unos hombres levitas, destinados para el servicio de la casa del Señor, estos levitas, y concretamente de una tribu y de una familia, la de Coat, los coatitas, serían estos hombres, y solo estos hombres, quienes tenían que llevar esta arca con estas medidas, hecha por esta persona, con estos materiales, el arca que contenía lo que ya hemos dicho que contenía. En fin, remarco todo esto para que veáis la precisión, la exactitud, la minuciosidad de las Escrituras para con el objeto más sagrado de toda la historia de Israel. ¿Sabéis qué le pasó a este arca, por hacerlo breve? Resulta que un día la llevaron donde no la tenían que llevar, la llevaron al campo de batalla. La quisieron llevar como un amuleto, como algo supersticioso, es decir, nos llevamos el arca en medio de los soldados y así los filisteos con el arca se aterrorizarán y Dios nos da la victoria. Pero, mis queridos hermanos, resulta que encima los filisteos no solo tuvieron la victoria, sino que se llevaron el arca. Y el arca, esto ocurrió en tiempos de Samuel, de los hijos de Samuel, el arca quedó en manos filisteas, el arca quedó en manos enemigas durante 7 meses. En estos 7 meses que el arca estuvo en los filisteos, pasaron muchas cosas que se pueden leer en la Biblia, pero yo quisiera remarcar una, que es la que nos sirve para la historia de hoy. Los filisteos empezaron a ver que morían y que muchos empezaban a encontrar en sus cuerpos tumores. Entonces ellos empezaron a pensar y a asociar estas muertes y estos tumores no tendrán que ver con el arca de los israelitas. Esto no tendrá que ver con la presencia de Dios entre nosotros. Y hasta empezaron a recordar la historia de Israel, no la de los filisteos, y recordaron lo que Dios había hecho con su pueblo en Egipto. Las plagas. Dijeron, uy, ¿en qué lío nos estamos metiendo teniendo el arca aquí? Entonces, fijaros, los filisteos, dentro de su cultura, dentro de su capacidad, dentro de su inteligencia, dijeron, oye, vamos a devolver esto que no es nuestro, lo vamos a devolver a los israelitas. Y no lo devolveremos de cualquier manera. Consultaron a sus sacerdotes, estoy hablando de los filisteos, consultaron a sus sacerdotes, consultaron a sus adivinos, y los adivinos les dijeron, mirad, hacer así, poned el arca en un carro nuevo. Y en ese carro nuevo, con vacas que recién hayan parido. Con vacas que nunca les hayan puesto yugo. Y no solo eso, al lado del arca, poned un cofre con ofrendas de oro y que estas ofrendas tengan forma de ratones y de tumores. Y haremos una cosa,
la vamos a enviar con las vacas camino para arriba de Bet-Semes, ya Israel. Si las vacas van para allá y el arca llega allí, parece como que estábamos en lo cierto, el arca tenía que marchar de aquí y quizá nos vuelva la salud y la sanidad y se la queden sus dueños. ¿Me seguís? Las vacas en aquel tiempo se ve que ya tenían GPS en el carro. Y aparte hicieron una cosa muy extraña, porque unas vacas que han parido hace poco, el instinto natural no es que me las pongan en un carro, ni que tiren de un carro, ni que se vayan camino para arriba, sino que se vayan a las crías. Pero las vacas, GPS, dice que iban mugiendo y para arriba. Dice que cuando llegaron a los de Bet-Semes, que esto ya era Israel, pues en Israel el Señor ya las empezó a gastar de otra manera. Porque dice que se alegraron, tuvieron gran alegría cuando el arca entró ya en tierra de Israel, tomaron el arca, tomaron los animales, tomaron la leña, los sacrificaron para hacer un sacrificio, pero miraron dentro del arca. Esto no lo podían hacer. Y por mirar dentro del arca, murieron 50.070 personas. Esta es la entrada del arca en Israel. 50.070 personas. Y los de Bet-Semes dijeron, apártate de mí. Y al final el arca quedó en Kiriat Jearim, en casa de un tal llamado Abinadab. ¿Me habéis seguido hasta aquí? O sea, ahora tenemos el arca en casa de un hombre que se llama Abinadab. El arca ha sido devuelta. Estuvo mucho tiempo con los filisteos y vuelve a Israel. Está en casa de Abinadab y allí pasó 20 años. 20 años con el arca en casa. Cuando yo era pequeño, en casa de mis padres, nosotros estábamos en la tradición católica y de vez en cuando, no sé quién era, pero se traía una virgen a casa. Y la virgen la tenía 15 días un vecino y después le pasaba 15 días pues al otro vecino y así se le van pasando pues. Así va la cosa. Adorando los objetos, rezando a los muñecos y desobedeciendo la palabra del Señor, que dice: no te harás imagen del Señor tu Dios, no adorarás a ninguna imagen. Pero bueno, contentos y engañados. Y cuando venía el sacerdote, nomine Padre, Filii et Spiritus Sancti, amén. La paz del Señor esté con todos, con tu espíritu, y no infiltraos. Y bueno, íbamos haciendo. ¿Está bien? Bueno, aunque a lo mejor alguno de vosotros o de vosotras tendría problemas para decirme qué es la familiaridad, yo creo que todos sabemos lo que es, ¿no, Lina? La familiaridad. Podríamos llamar la familiaridad como el acostumbrarse a algo que ya es tan común, ya forma parte tan de nosotros, que por ser tan común y por tenerlo tan a mano y por tenerlo siempre ahí, nos acabamos acostumbrando y al acostumbrarnos empezamos a perder la sensibilidad hacia eso, cosa o persona que está a nuestro lado. Por ejemplo, sabréis que esto pasa mucho en los matrimonios o pasa mucho entre padres e hijos. ¿Qué pasa? Esto, que donde hay familiaridad se va perdiendo el respeto. ¿Qué es mi padre? ¿Qué es mi hijo? ¿Qué es mi hermano? ¿Qué es mi esposa? ¿Qué es mi marido? Y la familiaridad se nos vuelve a encontrar. Es como que nos acostumbramos, como bien leía Alfredo en la oración, como nos decía, nos acostumbramos, podríamos llamar, a la misericordia,
nos acostumbramos a la gracia, nos acostumbramos, y en ese irse acostumbrando la sensibilidad va cayendo y el corazón se va endureciendo y a lo mejor pues uno recuerda cómo entraba en la casa del Señor hace 20 años, con alegría, con expectativa, con deseo, atento, solícito, preparado. Cantaremos aquella canción, si no la pediré, con una palabra, con un salmo, y han ido pasando los años y entramos por la casa de Dios pesadamente, de cualquier manera vestidos, impuntuales, todavía con los labios mojados con el café con leche del almuerzo. ¿Qué trato de decir? Que los argentinos dirían canchero. Nos hemos vuelto profesionales. Dominamos los horarios, dominamos el tema, dominamos el culto, dominamos las canciones. Hoy vas a ver qué palabra les voy a meter. Sí, es como... Y el engaño nos va cubriendo, nos va haciendo un traje a la medida, la sensibilidad, repito, se va perdiendo, y aquello que era motivo de gozo, de alegría, de expectación, deseado, esperado, Dios, no te familiarices. Aquello que era tan esperado se ha vuelto rutina, se ha vuelto mecánico. Y a lo mejor solo puede tener algún interés para mí si ese día actúo yo. Si yo voy a estar un poquito de protagonista, si no, donde hay familiaridad, se pierde el respeto. Os diré más, donde hay familiaridad, aparece la incredulidad. ¿Sabéis que dice un libro que es la Biblia que Jesús hubo un momento que no hacía muchos milagros donde estaba porque todos le conocían? Porque pasaba allí mucho tiempo. Y decían, pero este no es el hijo del carpintero y su madre y sus hermanos y sus hermanas. Es del grupo, es de la familia. Fijaros, algo tan precioso como la familiaridad. Se pierde el respeto, llega la incredulidad y bueno, y la gratitud va desapareciendo porque esto lo tengo ahí cada día. De eso puede echar mano cuando quieran. Gracia barata. Gracia barata. Ven, yo te enseñaré cómo entrar en la presencia de Dios, que tengo unas técnicas. Ven, yo te diré cómo que Dios es mi amigo, yo con Dios. No, está perfecto. Dios es nuestro Padre. Está perfecto. Nosotros somos sus hijos. Y aquí, hermanos, los unos de los otros. Y somos la familia de la fe. Pero claro, las coordenadas tocan en otras notas. Y que justamente esas notas en las que tocan es para que seamos verdadera familia. Es para que haya verdadera confianza. Es para que haya cada vez más gratitud. Es para que cada vez haya más fe, porque somos la familia de la fe. O sea, que no es para que esto se disgregue. No, al contrario. En fin. El arca estuvo en casa de Abinadab 20 años. Y no sé si habéis notado al final que cuando David pidió dirección para traer el arca a su casa, recibió dirección y lo dejó en casa de Obed-Edom 3 meses. Dice que en esos 3 meses la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía fue bendecido, fue el impacto. En casa estuvo
En cambio estuvo, 20 años en casa de Abinadab y ya veréis que las cosas no fueron muy bien. ¿Qué trato de deciros? Que el tiempo y los años que pasamos en la iglesia puede ser que en vez de espiritualizarnos, nos estén engañando y nos estén endureciendo. Que en vez de darnos más gratitud, nos están haciendo más profesionales. Que en vez de darnos más humildad, nos están haciendo más arrogantes. Que en vez de darnos pobreza de espíritu y sentirnos necesitados, estamos escuchando ya al predicador, no, ya lo sé esto, yo ya lo... Y fíjate, a lo mejor hasta se está equivocando en esta connotación. El crecimiento no lo dan los años. De la misma manera que un hombre puede tener 80 años y ser un niño. Y de la misma manera que un niño puede tener 16 años y ser un hombre. Esto no, Dios no mide las cosas como nosotros las medimos. El crecimiento no lo dan los años que pasas en la iglesia. El crecimiento lo da lo que hago con lo que Dios me da. ¿Cómo uso lo que Dios pone en mis manos? ¿Cómo invierto los talentos que Él ha derramado en mi persona? La gratitud que tengo para con Él. Porque digo gratitud y digo gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La respuesta, os expliqué una vez que una de las clases más asombrosas que tuve en la universidad fue un día que llegó el profesor de Fundamentos Biológicos de la Conducta y nos preguntó, justamente, ¿qué es una conducta? Y se escucharon, éramos 200 y pico en la clase, se escucharon como 30, 40 definiciones. Pero el profesor decía, por favor, más sencillo, más sencillo, más sencillo. Nadie acertó. Y al final el profesor dijo, mirad, una conducta es una respuesta. Dicho de otra manera, mi conducta, tu conducta, es tu respuesta. Si quieres saber quién eres, cuando las patatas queman o cuando te pinchan, la respuesta que das, eso tan automático, esa respuesta, esa es tu conducta, ahí está quién eres, ese es el test. Por eso dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, bueno, que muestre, Juliana, las notas de la primera evaluación. No. Dice que muestre los diplomas que tiene, que muestre los másters del seminario. No. Dice, muestre su conducta por sus obras en sabia mansedumbre. Fijaros en esto, que os diré por qué es tan importante lo de la conducta. Que mi conducta es la respuesta que doy. Y sobre todo, la respuesta que doy cuando tengo que dar una respuesta que no espero. Cuando estoy bajo presión. Cuando de repente aquel me adelantó por donde no esperaba. Cuando aquel se me coló en la cola. Cuando aquel me pisó. Cuando aquel pasó por mi lado y me dio un golpe. Cuando aquel se me dirigió a mí de una manera que quizá no es la correcta. Ahí cuando nosotros decimos, salté, y todos le decimos, claro, había que saltar, ¿no? Nosotros le decimos, muy bien, saltaste. Tu respuesta, estímulo-respuesta, tu respuesta es tu conducta. Esa respuesta, que es sin careta, que sale instintivamente, como la mano de Dios, porque se iba a caer. Demuestra quién soy. Demuestra hasta dónde ha calado verdaderamente en mí, por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y aunque veo que parece que va a haber un desastre, yo sé que me han dicho, no toques, porque si tocas morirás. Pero yo me creo lo suficientemente preparado para poder ayudar a Dios. Voy a ayudar a Dios para que no se caiga, y resulta que Dios no se cae, pero Él sí que cayó muerto. Es brutal, ¿no? Es brutal.
David tomó consejo de los capitanes de 100, tomó consejo de los capitanes de 1000, tomó consejo de todos los jefes, y de toda la asamblea, y la cosa pareció bien a todo el pueblo. Todos estaban unánimes, todos estaban unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿En qué? En ir contra la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. 1 Corintios 10, la unidad de la fe. Pero sería la unidad de la apostasía, ¿no? Todos perfectamente unidos. ¿En qué? En ir contra la palabra de Dios. Entonces, imaginaos, hermanos. Ni siquiera todos, ni siquiera los todos son los que deciden lo que hay que hacer en la iglesia. ¿Dónde van las mayorías? Cuando ni siquiera los todos sirven. ¿Dónde van? Venga, vamos a votar. ¿La traemos? Sí. ¿Y cómo la traemos? ¿A la Filistea? Venga, la traemos a la Filistea. Ellos pusieron vacas, nosotros pondremos bueyes. ¿Qué os parece? Perfecto. Todos, unanimidad. Qué bien, Dios ha estado con nosotros. Aleluya. Amén. Pero Dios en su palabra nos dice que son las mayorías las que dictaminan qué es y lo que no es de acuerdo a Dios. Dios ha dicho que es su palabra la que dictamina qué es y lo que no es. No nosotros. ¿Quién manda hoy en la iglesia? ¿La teocracia o la democracia? ¿Quién manda hoy en la iglesia? ¿Las modas? ¿La onda? ¿La contemporánea? ¿O la palabra de Dios? Bueno, pastores, que hay que estar al día. No, yo te diré, nosotros tenemos que estar más allá del día. Porque parece que si digo lo contemporáneo, entonces que hay que ser clásicos, pastor. ¿Hay que volver atrás? No. Ni clásicos, ni contemporáneos, ni modernos. Nosotros, eternos. Nosotros no vamos a la moda. La moda no nos tiene que vestir a nosotros. A nosotros nos viste Dios. Con su palabra. No os conforméis a este siglo. O sea, nosotros el 21 ya no sé... ¿El 20 estamos? ¿21 estamos? Nosotros el 21 ya no. Dice que no nos conformamos a este siglo nosotros. Nosotros ya estamos en el 22 por lo menos. Espera Dios de nosotros. David pidió consejo a todos. Y hasta puede encontrar el versículo. Porque en la multitud de los consejeros está la sabiduría, ¿verdad que sí? O sea, encima tengo la libertad de usar la Biblia como me dé la real gana. Puedo usar la Biblia para hacer lo que me dé la gana. Puedo encontrar el versículo en la Biblia que me justifique para hacer lo que me dé la gana. Pero Dios no puede ser burlado, mis hermanos. No. De ninguna manera. Pidió consejo a los jefes de 100, a los jefes de 1000, a los capitanes, a toda la asamblea. Y todo el pueblo dijo, ¡amén! Todo el pueblo. Amén aquí. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Quién manda aquí? ¿Quién decide qué es lo que hay que hacer? ¿Dios o el hombre? ¿Los sentimientos o los mandamientos? ¿Sus estatutos o mis emociones? Claro que el enemigo se disfraza de ángel de luz y todo esto lo pondrá con esta luz y con este humo. Ayudemos a Dios. Porque todo esto nosotros lo hacemos para ayudar. No es que seamos desobedientes,
sino que somos tan obedientes que queremos ayudar a Dios. Veréis. David pidió consejo a todo el mundo menos al dueño del arca. Y a la palabra del dueño del arca. David, un hombre que ama a Dios, un hombre que alaba a Dios, un hombre que canta para Dios, un hombre que vive para Dios. Si David puede meter la pata de esta manera, ¿te imaginas yo? ¿Te imaginas tú? Y el problema no es que metamos la pata. El problema es, ¿qué haremos cuando nos digan que estamos metiendo la pata? ¿Aceptaremos la corrección o no? ¿O responderemos con versículos? ¿O responderemos con nuestra experiencia? ¿O responderemos con lo que yo siento? ¿Con qué responderemos, doña Ana? Nadie notó en todo Israel, nadie sabía en todo Israel de los cientos de miles de personas que estaban allí, nadie, sacerdotes, levitas, jefes, capitanes, hombres de Dios, nadie sabía allí, nadie notó que el arca no podía ser transportada así. Nadie, ni uno. Es que, mis hermanos, el descuido del arca es otro descuido anterior, es el descuido de la palabra de Dios. Por eso estamos como estamos. El tema no era el arca, el tema no es que habían perdido el arca, el tema es que habían perdido la palabra, hacía rato. Y aunque vino el arca, no vino como tenía que venir, porque como tenía que venir, eso no estaba en el arca, estaba en la palabra. Eso estaba en la comunión con el Señor. Nadie nota en la iglesia hoy que los cultos, las predicaciones y las actuaciones no son bíblicos, sino que son a la filistea. Nadie lo nota tampoco esto en la iglesia. Nadie. Sino que son según el mundo. Y mi reino no es de este mundo. Nadie nota hoy de todos nosotros o de todos vosotros que lo que manda en la iglesia es la moda, la democracia y los números, y no Dios y su palabra. Y que hablar ya de organizaciones, denominaciones y tradiciones. Que aunque vayas con la palabra, en mi iglesia esto se hace así. Pero hablan de los católicos, de la tradición católica. Y los evangélicos. Y los evangélicos. Mis hermanos, el arca tenía que ser llevada por hombros de hombres, por hombres de sacerdotes. Fijaros. Y entender bien lo que voy a decir. La causa de Dios, el evangelio de Dios, la obra de Dios, no va a través de este mundo mediante instrumentos mecánicos. Sino a través de hombres consagrados. La obra de Dios no va a través de carros nuevos. Va a través de hombres. Hombres consagrados. Dios no quiere carros nuevos. Dios no lo quiere a la filistea. Dios lo quiere conforme a su palabra. A la humana. No con una carreta el arca, sino el arca sobre los hombros. El Señor quiere ser llevado por nosotros, no por instrumentos mecánicos. Y no es que esté criticando la tecnología. Lo que estoy diciendo es que no nos engañemos con la tecnología. No nos engañemos con el WhatsApp.
No nos engañemos con las redes. No nos engañemos colgando versículos y predicaciones. Al Señor hay que colgarse al hombro. Mi yugo es fácil. Mi carga es ligera. Él no ha cambiado. Él no va a la moda. Él es eterno. Y Él no se equivoca. Él sabe lo que necesito yo y lo que necesitas tú y lo que necesita esta casa. Oh sí, pero los filisteos la transportaron con las vacas y con una carreta y no les pasó nada. Sí, hombre, pero ¿que eres filisteo tú? ¿Qué me estás diciendo esto? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que eres un incircunciso? ¿Me estás diciendo que eres un incrédulo tú? ¿Me estás diciendo que eres un mundano? ¿Me estás diciendo que eres de ellos tú? Hombre, mira la misericordia del Señor. A ellos aún los juzgó por la luz que tenían. Y por la luz que tenían, de alguna manera pensaron, ¿cómo enviaremos el arca? Fijaros. David pensó, ¿cómo enviar el arca después de que hubo la muerte? Ellos la pensaron antes de enviarla. Oye, un carro, ponle unas vacas y ponle ofrendas de oro. Y en su ignorancia decidieron, pero claro, tú y yo somos ignorantes también. ¿O tenemos luz? ¿Tenemos luz? Pues cuanto más luz tiene un hombre, más solemne y más rápidamente ese hombre será juzgado, porque el juicio empieza por la casa de Dios. Sigamos. Trato de deciros como que la bomba que va en el carro es la que se está preparando. Pero todos van unánimes, todos van juntos, unánimes, en una perfecta unidad. Y como diría el pastor Josué Bros, que partió a la presencia del Señor, se está mascando la tragedia. Vean, David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor. Lo que he leído era en Crónicas 13, pero también esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, y primera de Samuel, capítulo 6. Así que si digo algo que dices, ostras, esto no está en una lectura, que sepáis que hay otros textos que también son concordantes con este. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Dios. ¿Podéis ver el cuadro? El arca vuelve a casa, danzando, saltando, flautas, tamboriles, arpas, címbalos. Un glorioso culto de avivamiento nacional. ¡Ey! ¿Lo nunca visto? ¡Lo nunca visto! ¡Madre mía! ¡Qué culto! ¡La gloria! Luces, humo, penumbra, focos, escenario, los artistas. ¡Madre mía, qué culto! ¡Qué maravilla! Alegres, emocionados, contentos, contentos. ¡Qué gozo, hermano! ¡Qué gozo la que te perdiste! Todo va bien, qué maravilla. Pero juzgar nuestra adoración por nuestras emociones, juzgar nuestra adoración por cómo nos sentimos, eso es un error muy grave, mortal. 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 Porque las emociones engañan, y a mí el primero. Y después pensar que puede ser que nuestras emociones a Dios no le inquieten lo más mínimo. Pero no, vamos a traer la presencia de Dios aquí. Vas a ver, aquí va a venir Dios hoy. Hombre, y si vino. ¿Y cómo vino? Pero vino por donde no lo esperaban. Vino. No, íbamos a traer la presencia de Dios. Vale, pues va a venir. Mirad qué importante esto. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, ¿alguien sabe lo que es una era? Yo de pequeño iba a unas granjas que están cerca de la Universidad Laboral y delante de las granjas había una gran era.
Había unos carros allí que me picaron las avispas una vez y me pusieron bien. ¿No te acuerdas? Me pusieron bien. ¿Sabéis qué se hace en una era? ¿Qué se hace en una era? Se separa el trigo de la paja. Pues bueno, cuando llegaron, qué casualidad, a la era de Nacón, Dios dijo, aquí voy a separar el trigo de la paja. Usa, al llegar allí, extendió su mano, leo la palabra, hacia el arca de Dios y la sostuvo. ¿Por qué? Porque los bueyes tropezaron. Y entonces, sigue, se abrió el cielo, se apartaron las nubes y se escuchó una voz que decía, gracias, Uza, hoy serás el héroe nacional, recompensado por el pueblo y por Dios, por tu acción oportuna y heroica. ¿Verdad que sí? O sea, nosotros ya estamos todos ahí. Vi una película que se llamaba Héroe por accidente, pero me parece que este, aunque el accidente lo tuvo él, el arca no. Y el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de justicia, el Dios 3 veces santo, allí mismo lo hirió por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. No sé si el arca cayó. Lo que sí sé es que cayó el que pensaba que iba a caer el arca. Cuando tú ves a alguien que va a caer, tú dices, veo que está cayendo con una inclinación de unos 20 grados, entonces yo voy a ponerme en un ángulo de 45 para, con mi mano derecha, agarrarlo en una contorsión. No, ya está en el suelo. Cuando tú ves que alguien tropieza, ¿o no es así? Y yo el otro día salí y me peleé con el micrófono y durante unos segundos traté de ayudarle. Es instintivo, ¿no? Es una respuesta. Es una conducta que sale del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero como Dios te quiere ayudar a que no te caigas y lo matas. Si tu Dios se cae, este no es el Dios de la Biblia. Dios no se cae nunca. Si tu Dios se cae, este es el Dios de la iglesia tradicional, este es el Dios domesticado, este es el Dios inofensivo, este es el Dios que se ata a la puerta de casa y que le dices, cuídame el canario y también el perro, y a las 2 ponme la comida que vendré. Y para que no te enfades, aunque daré gracias por los alimentos, si me acuerdo. Mira, puede ser que como esta semana te has portado bien conmigo, hasta en la iglesia les daré una limosna. ¿Tienen contento a Dios? Como si Dios necesitara de alguien o de algo. Si ese es tu Dios, te tienes que convertir rápidamente. Te han tomado el pelo. O has dejado que te lo tomen. Porque dice que al final cada uno tiene lo que quiere. Elegirán maestros que les hablen conforme a sus concupiscencias. O sea, cada uno va donde le digan lo que quiere oír. ¿Me estoy explicando? Sí. Uza quiso, es un ministerio que está en la iglesia, este también, es un ministerio oculto, pero que está en la iglesia. Uza quiso ayudar a Dios, quiso estabilizar el arca. Tenemos hoy ministerios estabilizadores en la iglesia, ministerios de ayuda a Dios. Ministerios que dicen cómo hay que alabar a Dios,
Ministerios que dicen cómo hay que predicar a Dios. Ministerios que dicen que hay que tomar de la Biblia, que hay que dejar de la Biblia. Ministerios que nos dicen que esto no es para este tiempo, sino que aquello fue para aquel tiempo. Ministerios que cortan la palabra de Dios según conviene. Estabilizadores de la Biblia, o sea, ayudan a Dios y nos ayudan a nosotros. Y tratando de ayudarnos, nos están metiendo en una carreta y mandando a la gente al infierno con lazo de regalo. Y en carreta, en carro nuevo. A la filistea. ¿Os imagináis cómo de contaminados y podridos estamos? Que no solo la Iglesia no tiene santidad y separación del mundo, sino que nos sentimos que estamos en la moda porque traemos la basura del mundo y la metemos en la Iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ministerios innovadores, ministerios que quieren ayudar a Dios y a la gente para que sea más bonito. Pastores de jóvenes chéveres, dispuestos a hacer cosas extravagantes para que los muchachos vengan a la iglesia. Pues si hace falta, negamos a Dios para que vengan a la iglesia. Si hace falta, escondemos la palabra para que vengan a la iglesia. Esta no es la fe, mis hermanos. En todo caso, se convertirán a ti. Pero si se convierten a ti, se van al infierno. Es a Dios quien se tiene que convertir. Y les he dicho, ¿cómo y de qué manera? Con su palabra. Si la fe no te da para eso, lee la palabra. Porque la fe viene... Es hora de sacar las manos de la casa de Dios. Es hora de sacar las manos de la carreta, que Dios no se cae. Es hora de dejar de ayudar a Dios. Es hora de ser más obedientes. Es hora de tomarnos más en serio la palabra del Señor. Conclusión. David vio que Uza estaba allí muerto. ¿Qué cara se le pudo quedar a David cuando vio que aquel hombre había muerto y que él no había tomado cartas en el asunto? Porque ya era grave que Abinadab, que tuvo 20 años el arca en su casa, y que Uza, que creció, a lo mejor siendo un niño, un adolescente, con 20 años el arca en su casa, resulta que la tuvo 20 años en su casa y el día que la sacan muere por el arca. ¿Qué hizo Uza en esa casa? ¿Qué hizo el padre de Uza en esa casa? No porque la iglesia está mal, porque la iglesia está mal. La iglesia, eres tú. Tú estás mal. Yo estoy mal, por eso la iglesia está mal. Porque la iglesia no es esa caja de la que tú no formas parte. ¿O no eres la iglesia tú? Pues tú debes tener dolor porque la iglesia está mal, ¿verdad? Te debe doler que la iglesia esté mal. ¿O te curas criticando a la iglesia? Y ahí os dejo. No, hay que estar dentro. Si la iglesia está mal es porque las familias están mal. Y si las familias están mal es porque los padres están mal. Y si los padres están mal es porque el cabeza no está bien. Déjate ya de ministerios de Jezabel y del espíritu de Jezabel. Porque Jezabel no es el problema es Acab, que no pone a Jezabel a sitio. El problema es que Acab no tiene autoridad. Y no tiene autoridad porque no está bajo autoridad. Toda autoridad proviene de Dios, mis hermanos. El problema no es Dios. El problema es Abinadab. ¿Qué haces con Uza? 20 años con el arca en casa y todavía no sabe que no se puede tocar. Padres, ¿quién les tiene que enseñar a vuestros hijos a comportarse bien en la casa de Dios? ¿El pastor? ¿Los diáconos?
Padres, ¿quién tiene la vara para corregir? ¿El pastor? ¿Los ancianos? ¿Los diáconos? ¿La asamblea en votación? ¿Quién tiene que amonestar a los hijos en disciplina del Señor? Del Señor. No con pedagogía y psicología humana, del Señor. El Señor ha dado la vara, pero yo te ayudaré, Señor. No, mira, ves, la psicología ha progresado mucho. Hijos, honrad a vuestros padres. Si tu hijo no le enseñas que honre a Dios, ¿cómo te acabará honrando a ti? Si permites que tu hijo venga aquí con 3 o 4 juguetes y jugando con el móvil en el culto, ¿qué mensaje le estás enviando? Mira, mientras va este rollo, tú aguanta con esto. Después le vas a decir que tiene que creer en aquel que mientras estaba hablando tú le dabas el móvil para que no lo escuchara. ¿Sabéis la esquizofrenia que estamos metiendo en nuestras casas con nuestros hijos? No, pero como en la discoteca hay luces y humo, pondremos en el culto el humo y luces para que vengan. Sí, sí. Qué listo que somos. Se ve que la palabra, se ve que Dios no es suficientemente atractivo para cambiar el corazón de una persona. Hay que poner luz y humo. O tenemos que montar nuestras 485 organizaciones de no sé qué, para no sé qué, que acabaron no sé cómo y no se sabe dónde están. Porque la Iglesia y la palabra no es suficiente. Parece que Dios hay cosas que no las ha tenido en cuenta. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Cuando David vio a Uza muerto, se preguntó, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Diciendo, uy, esto es más serio de lo que me pensaba, esto es vida o muerte, ¿eh? Y uno podría decir, mira David, tú eres el responsable de lo que le ha pasado a Uza. En cierta manera sí, yo soy responsable de lo que me dijo esta mañana porque si estoy engañando yo, estoy engañando a un montón de gente. Y yo tendré que dar cuentas a Dios. Sí, pero tú también tendrás que dar cuentas a Dios porque te tragas y no escudriñas. Porque cuando llegas a tu casa, no miras si las cosas son como te enseñan. Y si no lo miras es porque no lo quieres mirar, porque eres un perezoso, porque eres un dejado. ¿Por qué no tienes temor de Dios? Reconócelo. Reconócelo. La familiaridad. Me parece que en casa estoy viendo a alguno con el café con leche y con el pijama en este momento. Escuchando la palabra del Señor. La familiaridad. Se pierde el respeto. Se pierde la fe. Se pierde la gratitud. Y que el culto, a ver, y esto está durando demasiado ya, ¿eh? Y a lo mejor uno escucha una predicación en el último mes y la escucha 30 minutos, 40 y ya está mirando el reloj porque le pesa. Dice que es creyente. Dice que ama a Dios. Dice que es cristiano. Y no soporta su palabra, le pesa. Le cuesta venir a la reunión, le cuesta venir a estar con sus hermanos. No lee en su casa, no ora. No abre su casa para estar con los hermanos, no va a casa de los hermanos. Carros nuevos. Carros nuevos. Y pensar que lo que hablamos aquí, porque aquí hemos hablado quizás de una adoración corrompida, una adoración tomada de los incrédulos y metida en la iglesia. Y Dios dice, no, a mí se me adora en espíritu y en verdad. Pero es que pensar que la iglesia está contaminada, estamos contaminados de norte a sur y de este a oeste. Escuela dominical. ¿Dónde está en la Biblia la escuela dominical?
¿Dónde está en la Biblia grupos de jóvenes? ¿Dónde está en la Biblia pastor de jóvenes? ¿Sabéis qué es todo eso? Es la psicología y la pedagogía mundana aplicada en la Iglesia. Todo por grupos, todo disgregado, todo compartimentado, todo separado, todo estandarizado, como las fábricas y producción. Entras por aquí en la materia prima y sale el producto por aquí. Y mientras vas pasando, levanta tu mano y repite esta oración conmigo. Ya eres salvo. Siguiente. Repite la oración. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Vale, otro. No todos para el infierno. Contentos, en carro nuevo y con oso de regalo. Cuando en el culto siempre han estado pequeños, grandes, abuelos, niños de pecho, y aún las mujeres dando de mamar a sus hijos, alabando al Señor. Pero nosotros somos más listos que Dios. Nosotros llegamos a la iglesia y decimos, aquí está mi hijo. Lo he hecho en esa caja y allí ya me lo educarán, ya me lo criarán, ya le enseñarán a cantar, allí lo harán cristianito. No. Padres, a vosotros se os han entregado estos hijos. Y como dijo la hija de Faraón a la mamá de Moisés, críamelo para mí, que yo te lo pagaré. Estamos para criarlos en disciplina y amonestación del Señor, para que les vaya bien. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo, no se lo dice al pastor, no se lo dice a la iglesia, se lo dice a los padres. A los padres. Se lo dice a los padres en el Nuevo, en Efesios, se lo dice a los padres en los Salmos, se lo dice a los padres en Deuteronomio. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando camines, cuando vayas con tu hijo, al acostarte, al levantarte, cuando comas, y tu hijo te preguntará, Padre, ¿qué son estos estatutos? ¿Y qué es este Dios que nosotros tenemos? Termino con esto. Si fuéramos a todas las iglesias que tienen la confesión de fe intachable, tienen los documentos de la Ferede, tienen los documentos de la FIEIDE, tienen análisis de sangre y de orina, lo tienen todo el día. Y le dices a la mayoría de los pastores, ¿dónde están vuestros hijos? Bueno, no están aquí, pero estamos orando por ellos. Bien, bien. Y yo me sumo a esta oración. Hay que orar por ellos. Pero seguimos desobedeciendo la palabra del Señor. Un hombre no puede estar en el ministerio, un hombre no puede ser pastor sin tener a sus hijos en sujeción y que no estén acusados ni de disolución ni de rebeldía delante del Señor. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿dónde vas tú en la casa de Dios? ¿Dónde vas? ¿Y qué lo dice Dios eso? ¿Para humillarte? No, para guardarte. Porque irán por ti. Sino porque Dios te ama tanto que quiere tu familia, quiere a tu padre, a tu madre, a tus hijos, y te está diciendo, ocúpate de ellos. Le pasé este vídeo a mis compañeros pastores, y aquí no nos guiamos por números, pero bueno, si a alguno le disgusta, hay que tener en cuenta, en Estados Unidos, el 80% de los jóvenes de las iglesias, cuando tiene 18 años, se van. Están esperando los Teos, los Pau, los Jonathan, las Julianas, las Julias, las Paulas. Están esperando que se haga ya para decir, papá, ahora ya me voy. Y los papás sabiéndolo, pues no lo saben ya que se van a ir. No lo están viendo en sus caras, no lo están viendo en los cultos, no están viendo en casa que los niños con Dios no responden. ¿La culpa de quién? ¿De la iglesia? Claro que sí, tú eres la iglesia. Que el Señor os bendiga y gracias por vuestra atención.